Bueno, compañeros, vamos entonces a desglosar todo esto. Me parece, a juicio personal, que no es necesario explicar arquetipo ni conceptos de inconsciente colectivo, debido a que esto ha sido muy trivial en las conversaciones esotéricas. Me parece que esto está ya definido y entendido por ustedes, sin embargo lo trataremos más adelante si hace falta. Quiero iniciar esta conferencia de la siguiente manera, porque es importante, suscriptores y amigos, entender de dónde se desprenden los arquetipos y cuál es toda la maqueta que vamos a desglosar con este tema de arquetipos e inconsciente colectivo. Miren, compañeros, suscriptores, amigos, camaradas, público en general, no he venido aquí a repetir como loro cosas que ustedes ya han manejado de forma trivial cotidianamente. Quiero remitirme a los acontecimientos que le dieron origen a toda esta plataforma demiúrgica, arquetípica, que forma lo que yo he denominado burbuja demiúrgica. Voy a hablar de estos arquetipos de forma distinta a como tal vez ustedes lo han venido tratando antes o lo han escuchado de otros autores. No estoy aquí para decir lo que otros han dicho. Estoy aquí para exponer desde mi perspectiva y conocimiento espiritual lo que debo decirles a continuación. Bueno, señores, ustedes han estudiado muchísimo, es hora de sacar todo ese conocimiento para desglosar esto que sigue a continuación. Jung trató esto desde la perspectiva ya dada. Me explico. Si yo abordo un acontecimiento no desde el origen, sino desde la manifestación, es decir, no de la causa, sino del efecto, pues es algo que no descalifico, pero que de alguna manera no se podía, porque si no es esotéricamente la gente no comprende estas cosas, ¿no? Y hay que demostrar científicamente. Pero aquí lo voy a abordar desde el origen. ¿De dónde nace el arquetipo? ¿Quién lo crea? ¿Cómo se manifiesta? Todo esto lo vamos a abordar a continuación. Estoy dando una antesala, suscriptores y amigos, porque una cosa es hablar de un fenómeno existente y otra muy distinta es conversar sobre el origen, la manifestación y todo lo que converge al tema. Vamos a tratar de que sea la segunda opción la que vamos a manejar, porque si no buscamos la causa no entenderemos el efecto. Todos ustedes conocen perfectamente, a grosso modo, el origen de lo manifestado, es decir, de la burbuja macrocósmica creada por el demiurgo. Vamos ahora sí ubicándonos, ¿verdad? Bueno, es que el conocimiento, compañeros, tiene varias facetas, pero no voy a hablar de ellas. Lo que quiero es que esto que nosotros hemos aprendido lo conjuguemos para encontrar esas verdades que están allí ocultas. El demiurgo es el director, promotor y artífice de todo lo que se conoce como manifestado o creado. Él es el que origina los arquetipos, prototipos e inconscientes individual, colectivo y cósmico. Ojo con este último porque no se tiene conocimiento sobre él. Tal vez en una conferencia próxima voy a hablar del inconsciente cósmico. Como ya es conocido por ustedes, compañeros, el demiurgo crea lo manifestado de lo inmanifestado. Es decir,
El espíritu crea, materializa, plasma lo creado. Será por esto que a través de lo manifestado podemos ir a lo increado o inmanifestado. El espíritu del demiurgo crea todo lo existente, valga la redundancia, creado. Para hacer esta creación, de acuerdo con muchos autores, entre esos está contado Luis Felipe Moyano, él utiliza 70 caracteres, me corrigen si llego a fallar, y juega con la famosa cábala, que le da origen a lo manifestado. Él crea a través de unos arquetipos preexistentes, es decir, toma una idea central, la exterioriza, juega con 70 caracteres o arquetipos, y es a través de estos 70 caracteres que se originan todos los arquetipos existentes, según la cábala. Ojo con esto, porque es importante tener en cuenta que el demiurgo, antes de jugar con todo lo manifestado, es un espíritu. Tengan en cuenta esto, porque los arquetipos nacen de lo increado. Vamos ubicándonos, suscriptores y amigos, porque aquí no podemos seguir engañados. El arquetipo se forma a través de una manifestación increada. Es el demiurgo el que crea todos los arquetipos existentes. Vamos a ir ubicándonos. No estoy diciendo que el arquetipo sea el modelo o prototipo o estereotipo como tal que está en lo increado. No, no es esto. En lo increado no se maneja esto de esa forma. Ya ustedes tienen una idea vana, pero la tenemos del mundo increado, ¿no? Solo que a través de lo inmanifestado, de ese espíritu increado, se puede crear cualquier manifestación, y esto fue lo que hizo el demiurgo. No confundamos burbuja demiúrgica con pleroma, donde los arquetipos no son el modelo preexistente o existente a seguir. Ojo con esto, reitero. Para ubicarnos mejor, suscriptores, amigos, vamos a tener en cuenta dos plataformas fundamentales, y son las siguientes. Por un lado tenemos las esferas increadas o el mundo primitivo llamado pleroma, de donde surge todo lo manifestado. Y del otro tenemos lo manifestado o burbuja demiúrgica, que es donde nosotros estamos, el macrocosmos como tal, que tiene microcosmos, microcosmos, planetas, constelaciones, galaxias, universos y cosmos. Se habla de 7 cosmos. No vamos a hablar de esto, solo vamos a hablar de y tener en cuenta dos puntos esencialmente importantes. Uno, el pleroma, que es la casa del espíritu, el origen, nuestro verdadero hogar, y la burbuja demiúrgica, donde estamos ubicados, o lo que se conoce mejor como el macrocosmos, o también le llaman otros universos, bueno, como lo quieran llamar, pero es una burbuja demiúrgica. Teniendo en cuenta estos dos conceptos, compañeros, vamos a deducir lo siguiente. Partiendo del origen, cuenta la sabiduría gnóstica de antaño, la peripecia que desarrolló el demiurgo en el Evangelio apócrifo de Juan, en el Grimorio gnóstico también lo hallamos. ¿Cómo se dio lo manifestado y cómo surgió lo existente? Recordemos,
lo existente no existiría sin lo inmanifestado. Es de lo inmanifestado que surge la manifestación. Vamos a ir aclarando conceptos, compañeros, y a ir ubicándonos para entender toda esta maqueta de arquetipo e inconsciente colectivo. Una vez ubicado en el contexto histórico esotérico del nacimiento y posterior rebelión del demiurgo, encontramos que éste empieza a crear. Tengamos en cuenta, compañeros, que el demiurgo crea desde su espíritu. Es decir, todo lo manifestado tiene una porción inmanifestada, es decir, espiritual. Y esto va a irritar a muchas personas a continuación, porque resulta que la materia, por grotesca, grosera e insulsa y bruta que parezca, nace de lo inmanifestado, de un espíritu, de una esencia divinal llamada demiurgo. Ojo con esto, compañeros, porque si nosotros no comprendemos esto, vamos a seguir patinando en el mismo ladrillo. De ahí que muchos esoteristas han dicho: de lo inmanifestado surgió lo manifestado. Vamos a ir ubicándonos, porque nosotros no podemos seguir desconociendo las verdades existentes y preexistentes, es decir, antes de que se formara lo existente como tal. El espíritu llamado demiurgo, porque reconoce Luis Felipe Moyano que es un espíritu, y lo reconoce los libros de antaño que lo nombran gnósticos, es el formador de todo lo que se conoce como arquetipo esencial. Hay unos arquetipos generadores que son esenciales y otros que son derivados. Ya vamos entrando en lo que corresponde a los arquetipos, pero tengamos en cuenta que todo esto se origina a partir de una fuerza inmanifestada espiritual llamada Yaldabaoth o demiurgo. De ahí procede el origen de lo que se conocerá después como arquetipos. El demiurgo crea unos modelos o arquetipos mentales, ni siquiera en inicio fueron físicos. Digámoslo así en una palabra entendible para nosotros, los imagina. Posteriormente los plasma. Y surge lo que se va a llamar arquetipos esenciales o madres arquetipos o derivados de otros arquetipos. El demiurgo es responsable de todo lo que se conoce como arquetipo. ¿Quién lo origina? Yaldabaoth. Y es mediante el arquetipo que se crea el mundo ilusorio, es decir, la macro burbuja cósmica. Primero, y esto es otro golpe que hace esto en el vientre de los esoteristas, se forma la burbuja macrocósmica, posteriormente la microcósmica. También podemos decir que la burbuja micro es un arquetipo, por supuesto que lo es. Esto ya lo expliqué antes en otra conversación, cuando dije que primero fue lo exterior,
seguidamente lo interior. ¿Por qué se dice entonces que lo exterior es la prolongación de lo interior? Porque procede del espíritu. Todo lo que hizo el demiurgo, esto se conjuga al demiurgo, no al ser humano, al demiurgo, que es un espíritu, se conjuga. Todo el exterior que creó Yaldabaoth surgió del interior, es decir, de su espíritu. De ahí nacieron todos los arquetipos que llaman moyanos psicoideos, entre otros. No me voy a meter con conceptos ajenos que no me corresponden, pero de ahí nace todo tipo de arquetipo y toda manifestación de lo manifestado, valga la redundancia. Entonces vamos a ir ubicándonos, compañeros, para que posteriormente podamos recibir el golpe que viene, porque va a venir algo fuerte en esta conferencia. Para no extendernos más en esto, el demiurgo crea todo lo que conocemos como existente, incluyendo la burbuja y lo que contiene, y de aquí entonces entran a formar parte los arquetipos con los que empieza a reproducir modelos. ¿Podemos decir que una letra es un arquetipo? Miren, compañeros, la profundidad de arquetipo es más amplia de lo que parece. Todo lo que se pueda representar a través de una idea, graficar, plasmar, solo lo inmanifestado no es arquetipo. De ahí para allá, todo lo que se manifieste, el punto, la línea, que es la extensión del punto, las letras, todo eso corresponde a fenómenos arquetípicos. ¿Por qué surge el arquetipo? Porque es lo que va a mantener el mundo ilusorio. Ustedes saben que una letra o figura, mejor dicho, modelo o arquetipo, se puede interpretar de muchas maneras. El arquetipo envuelve, distorsiona, tergiversa la realidad, es decir, altera la percepción para que a través de ese modelo mental arquetípico el ser humano no pueda percibir lo inmanifestado. Por eso los arquetipos hay que disolverlos. Ya hablaremos de la disolución del arquetipo y de sus manifestaciones, pero el arquetipo como tal es el gancho ilusorio para mantener la burbuja funcional. Que quede esto claro, porque de lo contrario no vamos a manejar el concepto arquetípico. El arquetipo tiene una finalidad y es mantener, sostener y distorsionar la realidad a través de el modelo creado. El demiurgo trabajó con unos arquetipos esenciales, tal vez ustedes los conocen como las 70 configuraciones cabalísticas, representadas en las 23 letras del alfabeto hebreo. Y esto fue el arquetipo principal, no me refiero al alfabeto hebreo, sino a los 72 o 70 caracteres que toma el demiurgo. Me corrigen por favor, en los comentarios me lo dejan. Los 70 caracteres o 70 y algo que toma el demiurgo para originar unos arquetipos bases, es decir, fundamento de lo que va a ser derivados de arquetipos. Es decir, a través de estos arquetipos creados se van a originar nuevos modelos
arquetípicos que van a darle contextura y sostenimiento a la burbuja. Antes de que el primate fuese creado, ya existía el arquetipo. No es ni se crea en el modelo mental del sujeto como tal. Ya existía el arquetipo. Recordemos que el demiurgo primero configura una burbuja habitable, es decir, un macrocosmos donde tiene todas sus configuraciones llamadas planetas, universos, galaxias y demás. Entonces, ¿qué hace? Configura el hábitat. Y por último, hablando de este planeta Tierra, crea al primate, que posteriormente, ya conocido por ustedes, viene a darle vida, es el encarcelamiento del espíritu y la fusión del mismo con el alma de ese primate ya creado, ¿no? Pero recordemos que antes de que surgiera el primate, inclusive, mucho antes de que el espíritu fuese encadenado, ya existía el fundamento llamado los arquetipos que le daban el sostenimiento y la forma a toda la burbuja creada. No nos equivoquemos, porque esto no procede de un inconsciente colectivo, como lo dice Jung, o de unos símbolos solamente ya creados. No, esto ya existía. Ahora, esto se interioriza, es decir, el arquetipo protocósmico, que es el modelo de todos los arquetipos que contiene la burbuja, se interioriza en un modelo mental, porque recordemos que Jehová y sus secuaces crean al hombre a su imagen y semejanza, y de acuerdo a la esto significa que lo crean, de acuerdo a la configuración macrocósmica. Crean el microcosmos llamado hombre, el famoso KH, ¿no? Bueno, entendiendo que podemos escribir cosmos con K. Por eso les digo, compañeros, que primero se configura la burbuja, posteriormente la microburbuja, y seguidamente, para darle vida, según Moyano, y sentido a la evolución del famoso Pasú, se encarcela dentro de esta micro burbuja al espíritu. Ahora, tengamos en cuenta, suscriptores y amigos, que una vez creada la micro burbuja llamada ser humano, se tiene que configurar el macro con el micro, es decir, unificar macrocosmos con microcosmos para que pueda ser funcional la microburbuja, es decir, el hombre. Cuando hablo de microburbujas, tengamos en cuenta que estoy hablando del KH o de hombre cosmos, ¿no? Entonces, la sincronicidad que hay entre la burbuja macrocósmica y la microcósmica es perfecta dentro de lo que podemos hablar humanamente posible, porque sabemos que dentro de la burbuja no hay nada perfecto. Todo esto es un plagio, ¿no? Entonces, en conclusión, todos los modelos que se crean o arquetipos
Sí, señor. Recuerden que el padre es un arquetipo, la madre también. ¿Qué es un animal? Una figura que tiene movimiento propio. Entonces, todo lo existente son arquetipos. Así lo veo desde el contexto espiritual. Y por supuesto que lo es. ¿Qué les quiero comunicar? La sincronicidad entre una burbuja macrocósmica y la otra microcósmica tiene que ser perfecta. Y se crean modelos microcósmicos llamados hombres, animales, entre otros, para no nombrarlos a todos. Una planta un animal, un ser humano, igual arquetipos, ¿sí? Con movimiento propio, existentes. ¿Qué se hace aquí? Ya el arquetipo, que es una idea que se plasma, es un modelo, ¿sí? Inicial, y a partir de este se crea un prototipo, que ya es la reproducción material del arquetipo en secuencia, para seguir fabricando. Se crea una copia ejemplar y a partir de esa copia, entonces vamos a seguir fabricando prototipos preestablecidos por una copia original que tiene que ser infalible, es decir, no puede fallar la reproducción de esa copia, es decir, la meiosis, ¿no? La reproducción de la célula. A partir de dos células, de una célula se forman dos, de dos, cuatro y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta reproducción arquetípica no solamente se da en el contexto físico, sino microcósmico, a nivel biológico. Y bien lo definió Carl Jung cuando dijo que esto se daba a través de modelos que se reproducían tanto en el mundo material como en el mundo biológico. De hecho, los biólogos toman estos arquetipos y los clasifican. El arquetipo, que son modelos, sean abstractos o físicos, se interponen entre el mundo inmanifestado y la burbuja manifestada y mantienen al espíritu cautivo en la materia debido a esta distorsión. Bueno, yo creo que los mando a leer Fundamentos, ya los leyeron, y en esa parte pues es muy claro Moyano, no hace falta explicarlo más, pero sí decir otras cosas que sí atañen a este asunto. Entonces, arquetipo igual burbuja microcósmica, también se puede configurar, que le da múltiples formas y reproducciones y configura todo lo que se conoce como la creación. Entonces, todo esto son modelos. Ustedes ven que los animales se reproducen y el padre es idéntico, el hijo, perdón, es idéntico a su padre, ¿no? Mediante esta reproducción que está insertada en las células, camarada. Ojo con el batacazo que viene, porque es que aquí los señores de Luis Felipe Moyano han sido muy responsables con esto. Todo lo que se mueve dentro de esta burbuja macrocósmica, inclusive microcósmica, tiene una reproducción prototípica, en una palabra mejor dicha, arquetípica. Ojo con esto, porque lo voy a seguir explicando y este es el batacazo que va a mover los cimientos
y va a golpear fuerte a estas personas. Se sobreentiende, suscriptores y amigos, que Luis Felipe Moyano, cuando dice que hay que hacer la aislación del yo, es por muchos sentidos, sin olvidar que lo esencial es aislarlo del arquetipo psicoideo que llaman ellos, porque de lo contrario el yo está en un mundo ilusorio. Entonces, ¿dónde tenemos al yo esencial? Envuelto en el mundo ilusorio, en unos arquetipos, encadenado, con la cabeza vuelta atrás, bueno, mirando a la inversa, como lo quieran ver, pero el yo esencial está en una burbuja demiúrgica llamada microcosmos embotellado, bloqueado. Y es a través de estos arquetipos donde se manifiestan en estos famosos centros cerebrales llamados mente. La mente es el principal contenedor del arquetipo. Recordemos lo que dice, esto es muy amplio, los principios herméticos, universales. Recordemos el principio del mentalismo. El universo es mental, es decir, abstracto, pero a la vez material. Entonces, este principio se va, por eso les proponía estudiarlos, configurando en la burbuja demiúrgica, con el principio de correspondencia, como es arriba es abajo, la sincronicidad, y todo esto se conjuga, porque son leyes demiúrgicas, de la burbuja. Me dicen, ay Eddie, ¿y por qué estudias cosas demiúrgicas? Tontos, porque tengo que estudiarlas, porque si no las estudiamos no entendemos el encarcelamiento, el bloqueo, no lo vamos a desbaratar. Si usted no conoce cómo está conformado los cerrojos, la prisión, usted no la puede desbaratar. Por eso los estudiamos, para entender cómo está configurado todo esto, no para jugar con el demiurgo a las canicas. No, señores, es para poder desbaratar el sistema. A ver, yo le pregunto a un ingeniero electrónico, si usted no conoce el plano de una cámara, ¿cómo la desmonta? ¿Usted se atreve? Yo no lo haría, porque si la desarmo y no tengo los planos, me meto en la grande. Es decir, voy a crear problemas. Primero me busco los planos, ¿no? Toda la maqueta, y ahí sí procedo. Ahorita los bajan de internet, bueno, fácil, ¿no? Pero si yo tengo la maqueta, si yo no conozco la configuración de esa electrodoméstico como tal, si no tengo la funcionalidad, pues esto va a ser difícil. Yo creo que se hace hasta en los templos de construcciones, ¿no? Si no se tienen los planos, ¿cómo se procede a la construcción de algo? Inclusive para demoler se necesitan los planos, por supuesto. Voy con los señores esoteristas hiperbóreos. Vamos a reventar la bomba, a ver cómo funciona esto. Miren, señores, ustedes me pueden decir en el área de comentarios qué cosa existe en este mundo, exceptuando el espíritu, que no sea un arquetipo. Por favor, les agradezco si lo pueden hacer. Efectivamente, señores, exceptuando el espíritu, todo es arquetípico. Son modelos mentales, porque el universo es mental, es un modelo, y todo lo que se mueve en él son arquetipos. Ahora sí estamos entendiendo el mundo de los arquetipos y dónde estamos ubicados nosotros. Escúchenme bien, suscriptores y amigos. Soy Eddie, cualquier cosa,
respondo por lo que digo. Todo, exceptuando el espíritu, lo contenido en la burbuja macrocósmica y microcósmica son arquetipos. Dentro y fuera de la burbuja, me refiero a la microcósmica. Entendiendo el concepto anterior expresado, fuera de la burbuja macrocósmica está el pleroma. Allí no podemos hablar de arquetipos, porque es lo inmanifestado. No hay un modelo como tal, hasta ahora conocido por nosotros, dentro de lo increado. La burbuja macrocósmica contiene todo lo existente basado en arquetipos. Entonces, señores moyanistas, veganistas, quintas dominicas, cualquiera de ustedes, señores, y lo hago con respeto, no los estoy ofendiendo, les estoy diciendo de la mejor manera, preséntenme en algo de este mundo que no sea arquetípico, exceptuando el espíritu. ¿Por qué creen ustedes que se tiene que hacer la aislación del yo? Y una vez aislada la burbuja microcósmica llamada hombre o ser humano, me refiero a ambos sexos, una vez aislada la burbuja microcósmica de los arquetipos psicoideos, entonces somos libres de las influencias demiúrgicas. Antes no. Estamos navegando en un océano de arquetipos, señores. Vámonos ubicando. Los Valplat, o famosas plazas liberadas, y burbujas microcósmicas liberadas, son espacios atemporales donde los arquetipos no surgen influencia. Ejemplo, si una casa, como el caso de Belicena Vilca en su famosa novela, es una plaza liberada, está por fuera de las influencias demiúrgicas, pero sigue estando dentro de la burbuja, pero libre de influencias demiúrgicas. Está aquí, pero es un Valplá, ¿no? Una plaza liberada. Eso se tiene que hacer con el yo esencial, ¿verdad? Es la aislación del yo, ¿verdad? Bueno, vamos ubicándonos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando nosotros entendemos los arquetipos, cómo se conforman, cómo envuelven toda esta burbuja demiúrgica, ¿qué pasamos a pensar si proferimos palabras en contra de los arquetipos y todo lo que alimenta nuestra casa, nuestro entorno es arquetípico? Hasta la imagen de la novia es un arquetipo. El famoso arquetipo dama. ¿Cómo le hacemos, camaradas hiperbóreos? Es fácil, compañeros. Como dijeron los gnósticos antiguos, en el mundo y no somos del mundo. Es sencillo. Pero los gnósticos sabían perfectamente que estaban dentro de una burbuja demiúrgica arquetípica. Pero no olvidaban la patria del espíritu, aislaban su yo esencial y cuando les daba la gana, digámoslo así, de forma poco prudente, se suicidaban y se iban. Porque así lo hacían, una vez se liberaban. Entonces, estamos dentro del mundo de los arquetipos, señores.
vamos aterrizando el avión, porque es que eso de tejas para arriba es complicado. Vamos centrándonos, porque cuando nosotros hablamos de arquetipos, estamos hablando de nuestra familia inclusive, arquetipos de personalidad. ¿Para qué sigo, camaradas? Si ustedes saben perfectamente qué es un arquetipo y su manifestación y para qué sirve. Resumiendo, digo, los arquetipos están presentes dentro y fuera de la burbuja microcósmica. En resumen, diríamos, macro y microcosmos son arquetipos que tenemos que aislar. Estamos conformados por arquetipos, no solamente desde el punto de vista material, sino biológico. Ya vemos cómo se reproducen las células. Es un modelo de reproducción arquetipo. Entonces, una vez ubicados en esto, vamos a seguir tratando este tema de los arquetipos, porque es bastante largo y dispendioso hablar de esto con responsabilidad, porque si aquí empezamos a hablar de una forma verborreica, pues seguramente esto es muy fácil. Pero si desde nuestro espíritu existe una luz que nos alumbra y podemos tratar esto de una forma responsable, a ver cómo aislamos el yo esencial y cómo de alguna manera aislamos la burbuja microcósmica de la macrocósmica. Ojo con eso. Aislar la burbuja micro de la macrocósmica. Porque la macrocósmica es la contenedora de los arquetipos y por lo tanto la micro es el modelo que reprodujeron del modelo original, que son los arquetipos primordiales de donde se sincronizó una burbuja con la otra. Entonces, ¿cómo hacemos la aislación? Aislando la burbuja microcósmica. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, ya Moyano ha hablado bastante sobre esto. Otros gnósticos de antaño han dado otras técnicas. Yo he hablado de otras formas de aislar la burbuja. Hay diversos sistemas y formas, no solamente el que dijo Moyano. Los sufis tienen muchos métodos para estos fines. Los gnósticos de antaño también, los cátaros tenían sus propios métodos. Moyano enseña unos métodos también de alguna manera novedosos y nuevos de hacerlo. Bueno, cada cual elige el camino. Si hay personas que no sincronizan con Moyano, busquen otros métodos, otras formas, porque recuerden, los modelos mentales, y voy a pasar después a hablar, será mañana, ya de los modelos mentales o arquetipos como tal del ser humano y la gnosis, ¿no? La manifestación de la gnosis. La gnosis no es un arquetipo, pero se convierte en un arquetipo cuando se conceptualiza. Una vez conceptualizado, entendido el ideograma, entonces ¿qué hacemos? Lo disolvemos y pasamos a lo manifestado. Mañana estaré hablando de arquetipos y disolución de arquetipos y de las ideas que se convierten en arquetipos. Nosotros podemos crear arquetipos. Yo estoy en este momento creando un arquetipo, porque si no creo un arquetipo, no puede ser aprehensible el conocimiento. El conocimiento, entendamos, es inmanifestado. Llega a estas burbujas y se manifiesta, es un reflejo. Entonces, se forma un ideograma, una percepción arquetípica. Y nosotros captamos esa idea. Luego, a través de ella, seguimos el mapa, el modelo, y ese modelo nos lleva a una disolución arquetípica y mañana estaremos hablando de esto. Buenas tardes, me dio mucho gusto platicar para ustedes. Este es un tema largo y dispendioso y lo vamos a tratar en varias sesiones. Saludos.